Buenas noches a todos, qué bueno que ya nos acompañan temprano. Discúlpenos que se cortó la transmisión y si podrían decirle a sus amigos, a sus familiares, de que ya estamos de vuelta. Al parecer hubo una actualización del celular. Hoy estábamos seguros de que teníamos buena conexión, teníamos todo, y hoy el celular se dio por estarse actualizando a la mitad de la transmisión. Bueno, quería comentarles quién es él. Él es mi primo Eduardo Hernández. Vine a visitarle, vine a vivir una semana con él, bueno, unos 5 días, porque se está graduando. Estamos festejando su graduación. Entonces, esta semana hemos estado compartiendo muchas cosas juntos, hemos estado celebrando eso. También hemos estado celebrando que ganó una beca muy difícil que le va a abrir las puertas a terminar la carrera que él tanto quería, que es ingeniería en ciberseguridad, ¿verdad? Correcto. Entonces, estos 5 días hemos estado leyendo el club de lectura, ¿verdad? Y hemos estado compartiendo como primos antes de dormir, en la mañana, y hemos disfrutado del tiempo, ¿verdad? Bastante. El Señor le envió unos versos ahí directamente a él, que pronto los vamos a compartir. Entonces le dije, mira, hemos estado haciendo esto toda la semana, hagámoslo hoy en el en vivo. Y él es un artista, él sabe hablar en público, pero como no es algo que domina, no sabía si hacerlo o no, pero luego empezó a disfrutar otra vez la conversación entre primos y dijo, bueno, hagámoslo. Entonces vamos a hacerlo, vamos a conversar entre primos sobre las preguntas de hoy. Pero para iniciar, vamos a orar. ¿Quieres orar? Claro que sí. Vale. Bueno, todos inclinamos nuestros rostros y, Señor, muchas gracias porque nos permites estar reunidos, a toda la gente que nos está viendo desde sus casas, que están con su familia, con sus seres queridos o con sus amistades. Muchas gracias a todos los que nos están viendo hoy y gracias porque nos permitiste estar aquí y disfrutar toda esta semana. Te pido que lo que vayamos a conversar y todos los puntos de vista proveídos sean de bendición y de edificación a todas las personas que esto pueda tener alcance. En tu nombre santo, Señor. Amén. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, a partir del lunes empezamos a ver un cambio en la vida de los israelitas porque tuvieron rey. Entonces, luego vimos lo que Saúl hizo y todo eso, pero hay un verso que te encantó sobre la lectura del lunes. Cuéntanos cuál es y léelo. Bueno, estábamos en Samuel capítulo 12, primera de Samuel capítulo 12, y era un capítulo en el que se nos estaba mostrando bastante cómo Samuel estaba tomando un poco de decisiones un poco apresuradas, que capaz que se veían un poco vanidosas, ¿verdad? Sí. Entonces, justamente en el capítulo 21 decía, no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Entonces conversábamos con Talo ese factor de cuando Saúl, estaba inclinándose por hacer cosas que no necesariamente satisfacían la voluntad del Señor, que no se veían malas, pero que tampoco estaban dictadas por la voluntad del Señor y que al final solamente estaban complaciendo su propio deseo. Entonces fue algo que me impactó, que me llamó mucho la atención, sobre todo por el momento en el que estoy viviendo. ¿A qué te referís sobre todo por el momento en el que estoy viviendo? Bueno, por la situación como vos lo mencionabas, la beca, la oportunidad de estudiar en una de las mejores universidades de Estados Unidos. Entonces, todas esas son cosas que al final del día, si no son para la honra y la gloria del Señor, pues van a estar vacías. Entonces, eso de mantenerme siempre haciendo cosas con propósito es algo que aprendí yo mucho de esos versos, ¿no? De no lo estés haciendo en pos de vanidades, porque a pesar de que no se vea que está mal, no significa que va de acuerdo a lo que yo quiero para ti. Buenísimo. Y lo curioso es que eso fue el primer día que estábamos estudiando, y desde el primer día Dios ya te estaba hablando. Totalmente. ¿Quieres compartir el otro? También, esto creo que fue la lectura el miércoles, jueves, una cosa así. Estábamos en el capítulo 15 y decía el 23,
Un poco de contexto histórico, nada más estábamos viendo un poco sobre la rebelión y todo este aspecto en la historia de Saúl, y decía el 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Porque cuando tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces eso es algo que también me llamaba la atención, porque aquí ya era cuando Saúl ya se había dado cuenta que todo lo que estaba haciendo no satisfacía la voluntad del Señor, más solamente la de Él. Pero lejos de querer cambiarlo, fue algo que cometió repetidas veces, ¿verdad? No fue algo que cambió, fue algo que siguió haciendo. Entonces ya para este tiempo, el Señor ya le había quitado esa posesión, como lo podemos leer acá, que lo había básicamente desechado. La Biblia es muy, muy clara cuando dice lo había desechado. Entonces es algo como que el Señor me estaba diciendo, no quiero que llegues a este punto. Y por eso me gustó bastante eso, el hecho de mantenerse íntegro, porque eso es lo que puede pasar si te vas en el camino de la vanidad y el propio deseo. Cómo se unen las dos cosas, ¿verdad? Increíble, ¿no? Y una de las cosas que más me sorprendió a mí de los versos que él escogió es cómo Saúl se equivocó con lo mismo 3 veces. Con querer hacer lo que él decía cuando él decía. Y nos hemos reído. Nos hemos reído porque nos imaginábamos la escena cuando Samuel le dice: locamente has actuado. Entonces, literalmente, va donde Saúl y le dice: está loco, Saúl. Mira con lo que saliste. Bueno, eso es lo que él quería compartir, ¿verdad? Y creo que ha sido valioso para ustedes también. Vamos a responder las preguntas, pero vamos a seguir en la plática. Claro que sí. Lo que pasa es que mientras leíamos con Guayo, yo a veces le explicaba algunas cosas de contexto. Y de repente él se metía, me interrumpía y daba una buena aplicación, daba un buen punto de vista. Yo me daba cuenta que no había visto algo tan edificante. Y le dije, bueno, vamos a hacer lo mismo. Solo que yo siempre tengo suerte, Guayo, con el club de lectura. Siempre algo pasa. No sé qué pasó. Lo puedes arreglar. O sea, las notas, no sé dónde están las notas. Claro que sí. Tenés que ser. Bueno, yo creo que me acuerdo de cuál es la primera pregunta. Creo que la primera pregunta es: ¿por qué Saúl decidió perseguir a David sin culpa? Lo encontramos. Perfecto. Buenísimo, buenísimo. Gracias. ¿Cómo? Miren, estaba cerca. ¿Cómo pudo Saúl ordenar a su hijo y a sus siervos matar a David sin culpa? Bueno, es que nosotros vemos que Saúl, en el verso 1, no sé si te acordás que lo dice, el verso 1 del capítulo 19 dice: y Saúl ordenó a sus hijos y a sus siervos matar a David. Y en el verso 9 dice: y Jonatán le dice a Saúl: no podés hacer esto si David no es culpable de nada. Luego vemos en otros versos adelante que Saúl dice: sí, Jonatán, tenés razón, David no es culpable de nada, no tiene por qué morir. Pero luego volvemos a ver que no solo ordena matar a David, sino que él agarra una saeta y se la lanza a David. David, como era un diestro guerrero, la esquiva y así evita ser asesinado por Saúl. Entonces la pregunta es: ¿qué puede llevar a un hombre a cometer esa locura? La Biblia dice que en ese específico momento él era atormentado por un espíritu de Dios. Y esto es bastante curioso porque algunos podrían llegar a pensar, o sea, que Dios atormenta gente. Tenemos que entender esto. Para nosotros, todos los años de diferencia que hay entre el momento en el que se escribió la Biblia y hoy, todas las diferencias culturales, todas las diferencias entre lenguaje e idiomas, hacen que algunas frases que para ellos eran totalmente fáciles de comprender o de la vida cotidiana, para nosotros se vuelvan difíciles y no las comprendamos. Recordemos, la Biblia fue escrita hace más de 2000 años.
Entonces hay una gran diferencia en cómo hablaban lo que conocían. Esa frase no significaba, en ese momento, que Dios estaba atormentando a Saúl. Significaba que Dios había permitido que otros espíritus atormentaran a Saúl. ¿Cómo? Quitando de su espíritu de él. Entonces, le quita la protección y a esa acción de Dios de decir, le voy a quitar la protección, ellos le llaman el espíritu de Dios que lo estaba atormentando. Entonces, no es de que hay un espíritu de Dios que atormenta, es que el espíritu de Dios quitó la protección sobre Saúl y por eso él se estaba volviendo loco a tal grado de declarar a alguien culpable de morir que no tenía culpa absolutamente de nada. Es como, metafóricamente sería como un almacén con cámaras y sin cámaras de seguridad. O sea, en el momento en el que el almacén tiene cámaras, es muy difícil que alguien llegue y moleste y se quiera robar algo. Pero cuando el almacén no tiene ni guardia ni cámaras, cualquiera llega y se mete algo en el bolsillo. O sea, es como esa analogía de... Buenísima analogía. Acabas de decir que cuando tenemos una vida protegida por el Espíritu de Dios, es difícil que el enemigo venga a sabotear nuestras emociones, venga a sabotear nuestro corazón. Y si viene, lo van a ver. ¡Oh, qué buenísimo! Y si viene, lo vamos a ver. Y vamos a decir, no espíritu maligno, este almacén está resguardado por la protección del Espíritu Santo. Buenísima analogía. Y eso es lo que perdió Saúl. Bueno, vayamos a la siguiente pregunta. ¿O querés agregar algo más ahí? No, está bien. David huye de Saúl porque lo quiere matar, obviamente. Entonces, a la primera persona que busca es a Samuel. ¿Por qué busca a Samuel? Samuel fue quien ungió a David. Entonces, en la cabeza de David hay dos cosas. Una, él me puede proteger de Saúl porque él es un hombre respetado. Él fue el líder de Israel antes de Saúl. Él tiene aún una autoridad. Dos, la culpa es de Samuel por ungir. Porque evidentemente quizás se le pasó por en algún momento que Saúl lo quería matar porque le habían contado de que Samuel lo había ungido. Entonces David piensa, quizás Samuel le contó a Saúl y por eso ahora Saúl me quiere matar. Entonces quizás estaba en búsqueda de respuestas. No importa lo que hizo, no importa cuál de esas dos razones fue, hay una tercera que es la más importante. Buscó una guía espiritual en momentos de tormento. Y eso es lo que tenemos que remarcar de la vida de David. ¿Te has encontrado en algún momento de tormento últimamente? Bueno, en medio de todo el proceso en el que he estado siempre habían días difíciles y creo que sin darme cuenta hice mucho de lo que hizo David. Busqué una guía espiritual, una persona que supiera o que tuviera las respuestas que estaba buscando en ese momento. E hizo una gran diferencia porque recuerdo todas las veces que me contaste que orabas con tu mamá, que en la iglesia a la que vas estaba orando con vos y por vos. Incluso la iglesia a la que vas abrió una de las oportunidades en las que estás sirviendo hoy en día. ¿Sí? Entonces, ¿hizo una diferencia, crees vos? Claro, totalmente. Lo vemos también reflejado en la Biblia porque Saúl no lo hizo. Él siguió haciendo lo que la Biblia describió como rebelión y David sí. Y vemos las diferencias muy notables. Creo que el mejor ejemplo que pudiste haber dado es miremos a quien no lo hizo, que en este caso es Saúl. Buenísimo. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué significa que todas esas personas estuvieron profetizando? Bueno, Saúl después va a buscar a David. A David y a Samuel. Escucha que David y Samuel están juntos y va a buscarlos. Mientras lo hace, se encuentra con una compañía de profetas
Y dice, curioso, que el Espíritu del Señor regresa a él. Y entonces empieza a profetizar otra vez. ¿Qué es ese tipo de profecía? La profecía en aquel tiempo era la forma en la que Dios hablaba a los hombres a través de otro hombre. Entonces era el Espíritu literalmente hablando. Probablemente lo que Saúl estaba haciendo era algo muy similar a lo que nosotros conocemos hoy como hablar en lenguas. Hablar en lenguas es hablar en el Espíritu, edificar el Espíritu, y a veces cuando hay un traductor o un intérprete, también edifica a los demás. De la misma forma era la profecía en aquel tiempo. Si el profeta podía interpretarlo a los demás, entonces los demás se veían edificados también. Pero hay profetas como Ezequiel que no le entendieron, bueno, aún hoy nos cuesta entenderle y cuesta, ¿verdad? Sentirnos identificados por eso, edificados. Una preguntita rápido, porque yo tengo la duda y probablemente alguien que nos esté viendo la tenga también, con respecto al hablado en lenguas, ya que es un tema bastante complicado, porque como vos dijiste, hasta el día de hoy todavía cuesta entender. Entonces, eso es algo, según lo que la Biblia describe, ¿eso es algo con lo que se nace o de qué manera funciona, más o menos? Muy buena pregunta. Vamos a hacer esto más seguido, ¿sabes? Creo que es una muy buena pregunta porque ¿es algo con lo que se nace el hablar en lenguas o es algo que se adquiere? ¿Verdad? Eso fue tu pregunta. Sí, básicamente. Hay muchos que nacen con eso. O sea, Dios ya les da el don de hablar en lenguas. Y ellos lo pueden hacer. Pero hay muchos también de que no necesariamente nacieron con ello, sienten que no lo pueden hacer, pero piden a Dios hacerlo y Dios se los da. Ahora, ¿significa algo malo que yo no tenga el don? ¿O que cuando yo se lo pedí a Dios no me lo permitió? No significa nada malo. Yo le pedí a Dios hablar en lenguas y no me ha dejado. Me acuerdo que me lo contaste. Sí. Creo que por eso quizás tenías eso allá atrás de tu mente. Creo que habíamos hablado algo de eso en nuestras noches edificantes de coinonía entre primos. No vamos a compartir de qué está hablando. Bueno, la última pregunta. ¿Qué enseñanza recibimos del pacto entre David y Jonatán? ¿Qué crees vos que te gustó de la amistad de David y Jonatán? Bueno, pues siendo que David ya de por sí, pues así, ya que lo hemos estado siguiendo en las semanas, siendo que ha sido una persona ejemplar. Entonces ya el simple hecho de tener acceso a una amistad como esa, siento que es lo que más te llevo, lo que más me llevo, ¿no? El hecho de tener a alguien como David. Es increíblemente necesario tener un amigo en nuestras vidas. Por mucho que queramos decir que somos lobos solitarios o que no necesitamos a nadie en nuestra vida, necesitamos amigos. Necesitamos a alguien con quien hablar, con quien desahogarnos y especialmente alguien que nos proteja la espalda cuando nuestra vida está corriendo peligro. Y yo sé que va a sonar cliché, pero ayer dijiste una frase interesante. ¿Sabes que estás mal cuando traicionas a tus amigos en verdad? Algo así dijiste, ¿te acuerdas? Ah, sí, vi en una película, lo dije. Sí. Y ni me acordaba yo. Sí. Y me quedé pensando, porque tenés razón. Pero tener razón especialmente por quién es ese amigo que siempre ha estado ahí y siempre va a estar ahí, que es Jesús. Sabes que estás mal
cuando le traicionas y le olvidas por completo. Por eso me quedó esa frase pensando. Bueno, hasta aquí con el primer libro de Samuel. Hoy vamos con Atrévete a ser diferente. Lo terminamos esta semana y vamos a hablar sobre el final. Como es una lectura un poco diferente, primero te voy a preguntar, Claro. ¿qué te gustó sobre la lectura, sobre la última lectura del libro, sobre el último día? Creo que... Bueno, no recuerdo el nombre de los personajes, creo que era Peter o una cosa así. Entonces los personajes los quedaba de ver los nombres, pero sí me gustó mucho el desarrollo de la historia, que era básicamente como de una persona narrando el caso de esta muchacha, que no se quería relacionar del todo, no es que no se quería relacionar, no quería llenar su agenda con actividades de la iglesia, no porque no se quería comprometer, sino que porque ella sabía que también tenía otro tipo de actividades en los que estaba haciendo ella la iglesia. Entonces describían cómo ella estaba en la escuela de ella, era parte de un equipo, que hacía un deporte, que estaba activa, y que ella sabía que para esas personas que no eran parte de su entorno espiritual, ella estaba haciendo el acceso a la iglesia para ellos. Entonces quería balancearlo y recalco mucho una frase, no sé si lo estoy diciendo 100% bien, me corregís, de que hay que ser cristianos, pero hay que infiltrarnos en este mundo, hay que estar en el mundo, pero no hay que ser del mundo, simplemente hay que estar ahí. Y es una cosa bastante interesante, porque básicamente la lectura decía, el verdadero cristiano es el que está en el mundo, perdón, es el que se infiltra en el mundo, pero no está ahí, solo está haciendo la iglesia en el mundo. Entonces eso es con lo que yo me voy. Siento que es muy necesario estar relacionado en actividades sociales, cotidianas, y que a veces se nos olvida un poco, pero al final del día se trata de tener un balance. Sabes, tocaste un tema polémico. ¿Cómo es posible que un cristiano no va a pasar todos los días en la iglesia? Polémico porque conozco muchos líderes de la iglesia que enseñarían que si no pasa todo el día en la iglesia, no es un buen cristiano. Pero este tipo dice todo lo contrario. Si pasa todo el día en la iglesia, ¿a quién va a evangelizar? y es polémico porque va en contra de lo que muchos enseñan. Ahora, no está diciendo que ella no iba a la iglesia. Exacto. Ella iba, se nutría, se edificaba, se entrenaba y después salía. Entonces, miren el ejemplo de Guayo y yo. Yo he sido llamado a pasar en la iglesia, pero Guayo no ha sido llamado a pasar en la iglesia, a vivir en la iglesia. Guayo ha sido llamado a su universidad, a una fundación en la que ayuda a personas hispanas. Ha sido llamado a estar en su trabajo. Los dos tenemos diferentes llamados. ¿Eso quiere decir que uno es más espiritual que otro? No. ¿Eso quiere decir que uno es más santo que el otro? No. ¿Eso quiere decir que uno es más importante que otro? No. Cada uno de nosotros tiene su llamado. Ahora, sí necesitamos personas llamadas a pasar en la iglesia para que cuando los que tienen el llamado Guayo quieran entrenarse, quieran saber algo, haya quien les responda. Pero si queremos que todos pasen ahí, entonces ¿quiénes van a salir? Y hay una frase bien curiosa que no sé si te la leíste, que dice: nos salvamos en la iglesia, pero nos volvemos cristianos en la calle. Sí, la leí. ¿La leíste? Muy buena. O sea, y justamente estábamos hablando de lo que ser cristiano es. De que sí necesitamos ir a la iglesia. Bueno, incluso esa fue una de tus preocupaciones más grandes, no encontrar una iglesia. Sí, cuando me moví para este país, yo te verdad que te preguntaba mucho, tal, voy a esta y te mandaba los links. Sí. Pero en la iglesia no nos hacemos cristianos, nos volvemos cristianos en la calle.
La pregunta 2 también es buena, creo que nos va a ayudar bastante porque es la otra historia. ¿Por qué es indispensable conocer nuestras debilidades? ¿Te acordás de la siguiente historia? ¿Del que fumaba marihuana? Recuerdo la mención, no recuerdo el desarrollo, pero sí recuerdo la mención. ¿Te acordás de que él dejó la marihuana? Ah, sí, que pasó un año que no podía ir a la fiesta. Ujú. Sí, es cierto. Y después regresó a las fiestas. Y él se dio cuenta de algo. Que todavía tenía tentación. Ujú. ¿Y qué hizo cuando se dio cuenta que todavía tenía tentación? No recuerdo eso. Se alejó. Ok. Entonces, es importante conocer nuestras debilidades, Ujú. porque es importante enfrentar cuando estamos a punto de caer. Ujú. Y con la tentación, uno no la enfrenta. Uno no ora por la tentación, uno huye de la tentación. Y eso lo hemos hablado muchas veces también. Muchas veces. Bueno, mi primo es un artista, yo se los comenté. Y realmente, bueno, una de estas veces mientras caminábamos por la calle, vimos a una mujer artista también que elevaba unas notas, ¿te acordás? Sí, estábamos en el tren de Nueva York, donde se ven a muchos artistas. Elevaba unas notas, pero increíbles. Es más, yo le dije, nada me ha impresionado de este día más que la voz de esa mujer. Y sabes que yo pensaba, en serio la pensaba, esa mujer en una iglesia sería de tanta edificación. Si tan solo los artistas ocuparan su arte para adorar a Dios, para glorificarlo. Entonces, ya que sos un artista, no podíamos pasar este programa sin que usaras tu talento para adorar a Dios. Entonces, ¿cuál es su talento? Su talento es hacer algo que se llama freestyle, es rap. Rimas improvisadas. Rimas improvisadas. Entonces, incluso vamos a hacer un evento evangelístico al respecto. Entonces yo le voy a poner una base y ahorita le voy a decir de qué va a rimar. Esto no lo planeamos, por cierto. De hecho, yo le pregunté antes de esta actividad, le pregunté de qué iba a hablar y no me lo quiso decir. Así que para mí es un misterio, tanto como para ustedes. Va a hablar sobre... es que pienso que una de las cosas que más recalcaron fue David en este tiempo. Entonces te vas a echar un rap de David. Bueno, ok. Listo. Esto se llama base. No tiene ninguna... No, aquí sí. ¿Ya lo pongo el volumen? Sí. Oh. Sí. ¿Eso? Sí. Yo, dice así, todos listos. Bueno, de David, me pones tú a que yo hable de él. De una me puedo hablar del rey de Israel. Solo eso me dice que tiene nivel, pero no porque era bueno, sino porque le sirvió a él. Hablo del de allá arriba, el que lo había ungido, el que lo distinguió como el más distinguido, porque sabía que él tenía el pueblo unido, y sin la gracia de Dios a Goliat no hubiera vencido. David, además de ser el ungido, además de todo eso, era un buen amigo, y si entonces no me quieren creer y no lo quieren aceptar, solo miren su pacto con Jonatán, o tal vez las cosas que guardaba en el baúl. Se la pasaba corriendo, lo quería matar Saúl, pero aún así él, el rey de Israel, el más poderoso, tuvo humildad y fue a Samuel. Por eso es que deberíamos de ser como él y también servirle a él, pero no a David, sino al rey, al que nos creó. Y miren su ejemplo, él fue quien lo ungió. Ese tipo es el que nos deja tantas moralejas. David era el menor de sus hermanos, un pastor de ovejas, pero no le importaba quien se le pusiera. Ojo, Goliat a cualquiera lo venciera. Todos los animales se los perseguía, a los que atentarían contra las ovejas que él cuidaba. Más como David, menos como nuestros camaradas. Con esto no quiero decir que eso esté mal, pero de verdad que me parece todo un recital. Al final del todo, señoras y las leyes, Dios mismo dijo que somos reinas y reyes.
Buenísimo. Si te pudiera aplaudir, lo haría. Qué gran trabajo. No sabía lo que iba a decir, se lo súper prometo, gente. En realidad, no sabes cuánto quisiera que hicieras un rap por cada sermón que yo predico. Sería muy bueno. Hiciste un par en la pandemia que estuvieron buenísimos. Sí, lo recuerdo. Es más, la gente los vio más que lo que yo predicaba. Definitivamente tu arte honró a Dios y creo que edificó a muchos. Espero que se haya sido, espero que les haya gustado. No es, como les dije, no me lo esperaba. Y justo hoy hablábamos con tal una situación de lo del arte, ¿verdad? Entonces cae bastante bien en el momento y espero que les haya edificado. Creo que no va a ser la última vez, güey. Definitivamente no, espero que haya más. Ya me toca a mí visitar dentro de unos meses, lo sabes bien, así que no va a ser la última vez que yo esté acá. Bueno, familia, gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos el lunes. Muchas gracias por tenerme, Talo, gracias a todos los que sintonizaron y espero que sigamos siendo lo que estamos llamados a ser.